jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo está Fabricio? Bueno, Fernando, ¿cómo está? Rosy, Juan, Benjamín, Javier, Jonathan, Oscar, ¿cómo están, chicos? Muy buenos días. buenos Muy días. buenos días. ¿Qué tal, Y chicos? ¿Cómo ahí, están? ¿Cómo están? Buen día a los que están ingresando también. buen día, ingeniera. ¿Qué tal? Creo que no está habilitada la opción de marcar asistencia. Ay, ya, bien que me dijo. Ven. Ya. Bien, enseguidita me avisan si está. A ver, ingresaré yo. Vamos a ver. Me dicen si está habilitado. Ya está. Muy bien, a ver, hagan la prueba ahora. Sí, que ahora sí está habilitado. Muy bien, gracias. Gracias. Ay, qué frío. No sé cómo están ustedes. Frío ya también, ¿no? Aquí en Cochabamba ha llovido Frío y ayer. mucho viento. Ha llovido, ¿no? Frío y mucho viento está haciendo. Sí, está haciendo frío aquí en Cochabamba ahorita. Ha llovido y ha hecho viento y ha hecho todo ayer. Bien, entramos entonces. Bien, a la noche a partir de las 9, yo ya estoy subiendo notas al sistema, porque nos están exigiendo. Entonces, a partir de las 9 pueden averiguar sus notas, por favor. 9 de la noche voy a habilitar un Meet en la que pueden averiguar por qué. Por lo menos hoy día no lo voy a cerrar, porque hay que cerrar actas. No lo voy a cerrar en el sentido que si tuviera alguna observación de algo, ¿no? Que se me haya ido. Entonces, por eso el día de hoy a las 9 voy a habilitar. ¿Ya? Entonces, estén atentos. Los que no averiguan, lo único que les digo, por favor, no me digan por qué me he sacado esa nota. Porque puede que nos equivoquemos, ¿no? Por eso mismo estoy queriendo que en la noche revisen, me digan, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, bueno.
ya después no se puede solucionar. Por eso más que todo hago eso, ¿no? Subo las notas y les doy un día para que averigüen, para que estén conformes. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Vamos estableciendo alguna consulta. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, no, una de las falencias que han tenido, por si acaso, es la entrega de sus prácticas. ¿Ya? No han entregado muchos, ¿no? Muchos, no siquiera pocos. En cambio, algunos sí realmente han cumplido y les ha ido muy bien. Ya, ese es uno de sus detalles, que no están entregando las prácticas y eso les ha bajado mucho, les ha bajado bastante. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? No, Inge. Ya, muy bien. Empezamos entonces con un nuevo tema. Estamos yendo al hito 4. Prácticamente basándonos, bueno, parte de lo que hemos trabajado punteros, ya nos corresponde entrar a un nuevo tema, que es el cómo almacenar ahora información. Ya, el cómo almacenar, vamos a ir viendo acá nuestro texto. Acá. Muy bien. Vamos a buscar la parte B. Dinámica. Ahí está. Hemos ido viendo prácticamente la parte estática, ¿no? Donde hemos visto los arrays, registros, cadena de caracteres. Ya hemos ido viendo bastante de eso. Ahora estamos entrando a lo que son manejo de ficheros o archivos. Ya. Entonces, para el cual nosotros vamos a ir viendo que es necesario manejar nuestra estructura, nuestro manejo de estructura. Ahora ya podemos almacenar mediante esta nueva estructura, que es otro contenedor, elementos que van almacenándose en nuestro disco duro. ¿Y está compartiendo pantalla? Sí, a ver, me dicen, no sé si está, me dicen, por favor. Pues no se ve. No se ve sí, nada. no. Ya, muy bien, gracias, chicos. Voy a volver a compartir esto. Ahora sí. Bueno, un ratito antes. Ahora sí, comparto. Bien. Entonces, vamos a empezar viendo otro tipo de contenedor, que justamente son los archivos. Estos archivos ahora lo que nos permite ya no es almacenar en la memoria, sino en nuestro disco duro. Genera una pequeña base de datos que nos va estableciendo ya de acuerdo a la estructura que nosotros vamos dando. Eso va a depender por eso de la estructura. Es lo que ahora ustedes están haciendo, bases de datos, ¿no ve? Y crean estructuras. Están creando, he visto, de acuerdo a sus informes que justamente revisé. Ya tengo también, por eso esta noche vamos a tratar de reunirnos inclusive por grupos, mejor si entran por grupos, porque ya tengo definido ahí los grupos. Y bueno, les aviso sus notas y bueno, ya hablamos más del tema referente al cual me están planteando.
Entonces, ustedes generan pequeñas tablas, las cuales se establecen en su base de datos. Entonces, nosotros vamos a crear acá también una pequeña base de datos en la que se va a almacenar prácticamente información, pero el formato no es un gestor, no es un SQL, sino directamente es en un archivo. Ya, entonces por eso vamos viendo la parte de ficheros. Estos dos documentos estoy subiendo enseguida. ¿Dónde estamos? Enseguida les estoy pasando prácticamente a... Está en la plataforma, pero acá les voy a mostrar. Ahí está, ¿no? Y justamente el manejo de archivos, ¿ya? Entonces, el manejo de archivos en C++ establece ya la creación de un contenido de información físico, ya estableciendo ahí en su estructura. Bueno, igual que cualquier elemento en cuanto a estructura, que podemos hacer muchas operaciones, ¿no? Como que hacer altas, consultas, un listado, eliminar, modificar y un CRUD prácticamente de una estructura, ¿no? Entonces, de la misma manera nosotros vamos a ir desarrollando. Bien, venimos acá y vamos a ir a ver más o menos y la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo surge la necesidad de utilizar archivos? Porque ahora vamos a generar archivos prácticamente. Ya, la necesidad es justamente el hecho de tener estructuras generadas, tales como matriz, vector y todos esos elementos que estén simplemente establecidos en la memoria. Ya, entonces necesitamos que eso que esté en la memoria pues se plasme en algo físico. Entonces, de tal manera que cuando yo entre a la aplicación y bueno, haga el almacenamiento de información, se mantenga. Cosa que no pasa cuando nosotros hacemos con estas estructuras que ya hemos trabajado. No nos almacena, todo se va almacenando hacia la memoria. El hecho de que me es necesario, sí, porque esta información la puedo guardar, puedo, como se dice, manipular para su posterior procesamiento. Bueno, ¿cuál es la relación de... Vamos a establecer este esquema un poquito más aproximándonos. Ya va trabajando de la siguiente manera, ¿no? Tenemos nosotros en la máquina hacemos el proceso de carga de datos, ¿verdad? Esa carga de datos se va a la memoria. Todo lo que nosotros guardamos, archivos, como se dice, variables y todo eso va a la memoria. Esa memoria necesita ser guardada o grabada en algún dispositivo. Ya, se puede ser, como se dice, está en el mismo pendrive, pero bueno, vamos a ir aconsejando algunas cosas. Entonces, se procesa cualquier información, se manda a la memoria. La memoria tiene que almacenar ahora en un archivo. Como que puede almacenar o como puede extraer información hacia la memoria. ¿De qué? De este archivo. Este es el que se va a crear físicamente. Una vez que hemos hecho proceso a la memoria, almacena archivo para consultas y todo elemento. En este caso, pues vamos a sacar de este archivo, ya no vamos a sacar de la memoria. Bien.
¿qué es la definición de datos, registros y archivos? Porque lo que almacenamos prácticamente ahí son datos, ¿no? Esos datos son los atributos de una estructura. Entonces nosotros decimos, vamos a crear la estructura persona, la estructura producto, y vamos a darle sus atributos así. Son campos de los cuales se va a almacenar prácticamente en archivos. ¿Qué es un registro? Un registro es la carga de uno de los datos. ¿Ya? Si yo dije, por ejemplo, CI, nombre y estatura, entonces son 3. A medida que se va registrando datos, se va almacenando prácticamente ahora en algo físico. Es un conjunto completo de datos, dice, relacionados y que pertenece a una entrada. Y verdad, a lo que hicimos prácticamente nosotros. Bien, venimos acá y nos muestra aquí un pequeño ejemplo. Lo que nosotros siempre trabajamos ahora ya con Struct. Número de producto, descripción, cantidad, precio y la garantía. Esta es una estructura, es un struct, cuyos atributos llegarían a ser esos, ¿no? Bien. Como dice, acá vamos a sí requerir de la estructura. Vamos a requerir de un struct, donde prácticamente pues vamos a hacer mención a todos los tipos de datos, en este caso, que quieren establecer en la estructura, ¿ya? Donde acá nos habla un tanto sobre ese elemento. Igual, ya sabemos cómo nosotros crear, ¿no? un objeto de la estructura. Entonces, de la misma manera dice structure, tipo de dato, y el nombre se va a llamar registro. Ya, entonces, para poder empezar a establecer el manejo de archivos, necesitamos de este conocimiento que ya ustedes han adquirido, ¿no? De tal manera que pues nos facilite el proceso. ¿Qué es un archivo? Porque primero hablamos de qué es un archivo, ¿no? Así como ustedes, por ejemplo, a ver, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es para ustedes? ¿Qué es una base de datos, jóvenes? Ahora creo que está en base de datos 2. ¿Qué es una base de datos? Jóvenes, ¿qué es una base de datos? Jóvenes, ¿qué es una base de datos? ¿Está? ¿O se ha cortado mi señal? No creo, ¿no? Sí, ya está. No, no se me conectó el audio. Despierten, por Es favor. donde se guardan los datos, Ya, pero ¿qué donde les... podemos botar los datos. Ya, es un contenedor, ¿no ven? Es un contenedor Claro. de estructuras que se guardan datos. Entonces, lo mismo que acá nos dice, es una colección de datos que tiene un nombre. Se le va a dar un nombre a esa. Así como ustedes le dan un nombre a la base de datos, le vamos a establecer su nombrecito acá. Y se guardan en dispositivos de almacenamiento secundario. El primario obviamente está en la memoria, lo estableció nuestro disco duro ahí es, y el secundario establecemos cualquier otro elemento conectado al equipo, los cuales pueden ser magnéticos, estableciendo ópticos, electrónicos, o sea, dependiendo. ¿Ya? Bien, aquí nos da un pequeño ejemplo. ¿Ya? Esta es una estructura de un archivo producto en la que se tiene estos campos, es cadena, entero, real y char. ¿Ya? Entonces son varios registros, ¿no? Tengo aquí cuatro registros. ¿Sí? 4 registros. Estos son los campos de la estructura. ¿Ya? Ahora, archivos y archiveros. Vamos a hablar, por ejemplo, la forma de manejo de los archivos. Cada que entramos ya a esta parte, ¿no? A los chicos, aún más todavía si no han llevado base de datos, tratamos de hacerles entender con este tema, que es una base de datos, ¿ya? Entonces nosotros manejamos así los archivos, ¿no? En pequeños gaveteros, y donde nosotros establecemos la búsqueda de esta información, ¿ya? El archivero, nosotros decimos es esto, el archivero es este cajón donde se guardan todos los datos, ¿no? Pero ya desde el punto de vista computacional, nosotros decimos puede ser en un dispositivo, ya sea un pendrive, puede ser nuestro mismo disco duro,
estableciendo todo ese elemento. Entonces, en la parte de archivero y archivo establecemos ese concepto. Ahora, tiene varios cajones, ¿no? Tiene varios cajones, si se fijan. Entonces, eso nos dice, un archivero tiene varios cajones, cada uno con una información debidamente clasificada, nos dice, y ordenada. Nosotros igual, nosotros creamos, por ejemplo, el archivo persona, y bueno, ahí se va a ir almacenando, ¿no? Todas las personas. Entonces vamos a tener un cajón de persona, vamos a tener, cuando creamos una nueva estructura de producto, tenemos la estructura de productos, entonces se va estableciendo bajo ese criterio, ¿ya? Luego, se colocan etiquetas, ¿no? Así en los archiveros, nosotros vamos estableciendo en los cajones, para que internamente se seleccione, ¿no? Entonces, los nombres de los archivos están registrados por el sistema operativo, dice, pero nosotros el poder almacenar esta información con un cierto nombre, hay dos maneras de almacenar ya para la parte, digamos, en C++. Uno es el formato TXT y el otro es el formato DAT, ¿ya? Que nos permite hacer ese almacenamiento mediante un índice que se va a crear, ya va a ir clasificando prácticamente como tal. Bueno, operaciones, las operaciones en un archivero se puede agregar, extraer, ¿no ve? Del cajón se puede jalar, se puede nosotros extraer, colocar información, se pueden hacer muchas operaciones. Nosotros igual, ya cuando hablamos desde el punto de vista de una base de datos, lo que hacemos prácticamente es la lectura y la escritura. Consultas, podemos hacer la parte de consultas también, ¿no? Entonces eso es lo que hacen ustedes con una base de datos. Un gavetero se puede abrir, sí. Nosotros tenemos que establecer algún comando que nos permita pues también abrir nuestro archivo donde se va a almacenar la información. Entonces igual se tiene la operación de apertura, se puede ver la clasificación prácticamente, en este caso por etiquetas. Nosotros también en el archivo que vayamos a crear vamos a poder ordenarlos, vamos a poder ver de esa manera. Igual, ¿qué hace un gavetero después de abrir? Se cierra. Aquí también debemos cerrar, ¿ya? Cada que abramos, cuando alguna vez decimos abremos el gavetero, ¿qué no ha cerrado? Si renegamos, ¿verdad? Hay que abrir y su nombre, como alguna vez dice, su nombre es abrir, su apellido es cerrar, decimos, ¿no ve? Entonces acá igual, nosotros tenemos los archivos que deben abrirse y deben cerrarse también a la vez. ¿Hay seguridad? Sí. O sea, lo que nosotros establecemos es poner el candadito al gavetero y ya está, o llavecita, y bueno, ya está respaldado. Existe también acá una forma de establecer, hay dos tipos de datos, que son justamente los TXTs y los binarios. Los binarios son los que se encargan prácticamente de almacenar la información, pero bajo un formato binario, casi de máquina, haciendo de que pues no se pueda tener acceso prácticamente fácilmente al archivo, ¿no? Entonces, se tiene la parte prácticamente de seguridad a todos los archivos. Ahora, podemos crear la clave principal de acceso, entonces de tal manera que no se pueda acceder fácilmente a este registro. Vamos a ir viendo todo ese elemento. Bien, vamos viendo acá, esta teoría se va a quedar con ustedes hacia lo que es la apertura de un archivo. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que debemos hacer es crear esa base de datos, crear ese archivo, porque ahora va a ser un archivo. Ya tenemos un programa de archivos, nombre que vamos estableciendo, manda al sistema operativo y se va a crear en el disco duro. Ya, entonces para esto, para poder hacer, voy a requerir de puntero. Vamos a necesitar de crear un archivo de tipo puntero. El puntero, los punteros son elemental,
elementales en el manejo de archivos prácticamente. Entonces vamos a crear un archivo de tipo puntero para hacer justamente este proceso, ¿no? De la creación y obtención de información, pero de un archivo físico. ¿Ya? Entonces, de esta manera interactuamos. Vale. Existen dos tipos, justamente les decía, texto y binario. ¿Ya? Texto y binario. Bien. Ya. Texto es aquello que se maneja, ¿no? En TXT. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el blog, donde pues acá, por ejemplo, yo digo 1, 2, 3, establezco acá, digamos, el nombre. Ya, entonces yo digo acá, ya establezco acá, puedo tener mis datos, digamos 1, 2, 3, 4, si puede ser cualquier información. Entonces, esto si yo guardo y vuelvo a abrir, lo visualizo, así como está. El TXT es datos que se van guardando de esta manera. ¿Ya? En cambio, si yo vengo, acá, ahí justamente, ¿no? Me dice de qué manera se va estableciendo lo que es el proceso, ¿no? Ahora, eso es bien cierto. Los datos se guardan tal como son, numéricos o alfanuméricos. Como dice acá, valor de pi, por ejemplo. Es muy diferente decir 3.1416 o y todo ese elemento que decir entre comillas. No es lo mismo, porque uno es carácter y el otro es dato, ¿no? Es información. Bueno, en cambio, los archivos binarios, así como menciona acá, prácticamente eh, el archivo tipo TXT, lo que hace prácticamente es como que encriptarlo, ¿ya? No se visualiza así fácilmente, no se ve el contenido, así, ¿no? Digamos, no se ve. Sí, tiene una serie ya de elementos. Vamos a ver, o sea, va encriptando prácticamente, de tal manera que no sabemos qué dice. Entonces estamos protegiendo, podemos ver la parte de protección de datos. Ya, muy bien, ¿qué más tenemos? Vamos a seguir. Esa es la diferencia entre lo que es TXT y archivo. Binario, como es casi de lenguaje de máquina, casi, como se dice, va resguardando prácticamente. ¿Ya? Ya, bien, vamos a ver, hay dos maneras que se puede acceder. Uno es en forma secuencial y el otro es en forma aleatoria, dice. Bueno, en ambas podemos generar un índice del archivo que nos permita prácticamente pues poder acceder, así como en su base de datos. Ustedes tienen la clave primaria, ¿no? Clave foránea. Entonces nosotros también acá tenemos la clave de acceso. Ahora, se llama secuencial porque hay dos, porque para la búsqueda, ya, tenemos que recorrer todito el archivo. Ya, en cambio, con el directo, nosotros podemos ir específicamente a un punto o a un registro que se quiera. 10 minutos nos queda. Ya, vamos a ir viendo. De tal manera que, pues, esa es la diferencia entre estos dos. El otro hay que hacer la búsqueda, sí o sí. No puede ir directamente con la clave principal al elemento y extraer o lo que se quiera hacer con la información. En cambio, la parte ya de directos establece una función que me permite hacer la búsqueda inmediata del código que se está buscando en la base de datos. Bueno, esto vamos dejando para ustedes. Es interesante este texto por si acaso para que puedan, porque de acá surge ya algunas tareas, ¿no? Ahí está.
Lo que nos dice, por ejemplo, acá, es que la estructura, para crear archivos acá requiere de una estructura, ¿no? Donde tenemos en los campos el tipo de dato, bueno, y esto sería el total de bytes que va a ocupar. Ahora dice, los archivos en C++ usan direcciones físicas y no lógicas como por ejemplo en Pascal. Ya. Directamente va al disco, así como hemos visto los punteritos, por eso necesita de un archivo tipo puntero. Entonces agarra y va a agarrar de la parte física de su disco duro en sus equipos. ¿Ya? Luego, lo que nos dice el cálculo de direcciones. ¿Ya? Cada uno de estos, como les decía, ¿no? El otra vez, justamente tiene una dirección de memoria donde se va almacenando. Y aquí nos dice, ¿no? Aquí más o menos la dirección de la memoria donde se va almacenando cada uno de estos. En cambio, esto llamamos lo que son direcciones físicas, físicamente dónde está almacenado. Lo lógico es un correlativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que va estableciendo la cantidad de registro. El registrar es almacenar fila por fila, por fila. Esta, la 1, la 2, la 3, así. Entonces, una fila llega a ser un registro. Bien, vamos a ir viendo algunos elementos. Vale. Para poder ya empezar y declarar el manejo de archivos, 2 minutitos me dan cerrar esta ventana, está fuerte el ruido. Gracias, chicos. Bien, entonces, para poder ya empezar la creación de archivos, requerimos de la librería stdio. Ya, nosotros con la librería bits std ya cubrimos inclusive este elemento. ¿Cuál es la variable que me permite crear archivos? Es justamente como dice, ¿no? ¿Con qué comando creo archivos? Con file. Y el nombre. Es como creo la base de datos, ustedes me dicen, ¿no? Y bueno, y aquí le digo, y es una variable de tipo puntero, tal como les dije. Necesitamos para poder acceder al disco, sacar, por eso se va almacenando ahora desde algo físico. Entonces este es el comando que nos permite la declaración del nombre del archivo con que se va a generar. Bueno, ¿cómo se va manejando? Pues tenemos varios, entre ellos. Lo primero, que cuando creamos una base de datos, yo lo voy a llamar como base, pues, lo primero que hacemos es abrir para poder hacer alguna operación, ¿no? Entonces tenemos a la función fopen. Esta es bien importante porque mediante esta función, así como les digo, cuando empiezan a manejar archivos, abren y tienen que cerrar. Nosotros hacemos igual la base de datos, ¿no? O cuando creamos un sistema, abrimos y luego tenemos que cerrar. Entonces venimos acá y tenemos al fopen. Pero tiene varias opciones. Ya, esto es para txt y esto es para binario. Ahora, cuando yo le voy a dar la opción R,
ya sea en binario o en texto, solamente me va a abrir en modo lectura. Ya, y además el archivo ya tiene que estar, ya debe existir en el disco duro, ya, pero solamente para lectura. En cambio, este segundo es write, en modo escritura ya también, que pueda permitir prácticamente hacer la escritura de información. Ya. Acá dice, si el archivo existe, se reescribe, ¿no? Se sobrescribe ahí algún dato. Y si no, se crea. Si no encuentra en este comando, pues lo que va a hacer es crear un nuevo archivo. Y así no existiera. El A. Ya, entonces tenemos la opción A. Los datos se agregan al final. Es para agregar. Cuando yo quiero insertar datos, decimos, vamos a almacenar información prácticamente, insertando datos y con la opción A prácticamente. Ahora dice, en caso de que el archivo no existiera, con este comando también podemos hacer de que, en este caso, se cree el archivo, sin caso de no existir. La opción R, que bueno, tenemos aquí, ¿no? Pero la diferencia del R más establece apertura de modo, arriba era lectura. En cambio, si quiero lectura, escritura, los dos, prácticamente utilizo el R con su signo y el segundo también con su signo. Bien, el W, igual, tenemos el W más, entonces este que permitía escritura, en cambio aquí es lectura y escritura a la vez, nos permite hacer ese proceso. Y finalmente tenemos que es la apertura en el modo de lectura de agregar, o sea, puedo agregar y hacer lectura con esta opción. Si yo quiero leer datos del archivo y quiero, como se dice, agregar, entonces nos permite esta opción. Entonces simplemente es conocer estas opciones que nos permiten manipular prácticamente la pequeña base de datos. ¿Ya? Entonces en base a eso ya nos va dando un ejemplo acá, cómo crear un caso. Nosotros vamos a ir enseguida a hacer ya el caso, ¿no? Vamos a hacer, entonces acá nos dice, tengo tres punteros que voy a establecer prácticamente para crear dos archivos. Entonces ahí estamos creando, ¿no? Aquí va a ser el archivo alias 1, alias 2, alias 3. ¿Cuál es la función? Primero dice fopen, ¿no? Entonces yo necesito crear, y para crear nos establece la opción justamente de tablas, donde hemos visto, donde pues el RB me crea a la vez, ¿no? Me permite hacer prácticamente el acceso, la lectura y crear en este caso el archivo. Hay de varios elementos, es .dat o .txt. ¿Ya? Entonces, tres ejemplos que nos están dando. Entonces, ahora vamos a ir manejando todo este elemento, cómo se agrega, cómo se crea el archivo. Entonces, todo esto vamos a hacer en forma práctica. Estamos viendo cómo crear ahora pequeñas bases de datos en nuestro dispositivo, ya físicamente, y que se pueda recuperar, eliminar, modificar y todo ese aspecto. Hasta aquí preguntas, jóvenes. ¿Alguna consulta? Ya, no, creo que está bastante claro. Muy bien, vamos a ir entonces a la parte práctica. Ya, les pasaré el Meet antes. Mejor si se viene, porque mire, ya se nos fue. Bien. Vamos a esperar que vengan nomás, ¿ya?
porque se nos va a cortar, o ya se nos ha cortado, creo. Sí, ya se nos ha cortado. Esperemos que ingrese. Ya se acabó el Zoom, ¿no? O sea, justo cuando terminó de explicar Seco. Sí, sí. Esperemos que ingrese. Que ingresen, que ingresen. Entonces vamos a entrar a la parte. Mientras van entrando, vamos entrando acá. Esperemos que ingrese, que ingrese. Creo que ya, ¿no? No, tampoco. Hace rato estaban. Bien, empezamos entonces, ¿sí? Espero que ingrese. Vamos a hacer un pequeño espacio ahí para que ingrese. Sí, está ingresando. Bien, entonces le vamos a establecer, es como crear una tablita. Ya, yo voy a crear una estructura. Ya, entonces le voy a llamar, por ejemplo, ya que sea el archivo producto así. Ya, No estoy compartiendo en qué. no estoy compartiendo, gracias, gracias. Ay, se me suba, se va. Ya, ¿no? Se comparte ahora sí. Ahora sí, me dicen si se visualiza. Sí, ahora sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Estoy dejando un espacio para que puedan ingresar sin problema.
Bien, entonces ya nos dijo qué librería debemos habilitar primero para el manejo de archivos, pero ya les dije acá simplemente incluyendo nuestro bits std, pues cubrimos eso, podemos establecer ese elemento. Bien, entonces vamos a crear primero nuestra estructura, ¿no? O sea, cuál va a ser nuestra tabla, podríamos decir. Ahora sí, me gustaría mucho, a ver, ojalá tengamos acá suerte. Quiero un menucito, aquí está plantilla menú. Ya, yo voy a agarrar y voy a coger la plantilla. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a agarrar es esa plantillita. Ya, donde vamos a estar estableciendo la carga, el listado, modificar todo eso. Entonces yo me voy a agarrar esta plantillita que tenemos hasta acá. Después vamos a ir adicionando algunos elementos, ¿ya? A ver, tenemos esto de acá para acá. ¿Sí? Listo. Antes de empezar, primero generamos nuestra plantillita. Ahí estamos. Ya estamos creando una pequeña plantilla con varias opciones. Entonces acá le voy a decir, voy a hacer primero el menú y vamos a ir adicionando. Esto va a ser, digamos, como dice, mi formulario de registro productos. ¿Ya? Registro producto. En la primera, ya vamos a hacer, va a ser crear, le vamos a decir, crear un archivo. Así va a ser. Voy a hacer completito para que ustedes tengan idea de lo que están haciendo. Vamos a decir crear un archivo binario. Vamos a hacer además llamado, que voy a decir ahí. Ya, ahora, ¿cómo se coloca las comillas? Porque si yo pongo aquí comilla, quiere decir que se ha cerrado, ¿no? Yo necesito establecer acá un comando que me permita, pues, poner comillas algún mensaje que estoy queriendo mostrar por pantalla. Entonces, esta es la manera de establecer ese requerimiento. Nosotros aquí le vamos a decir prácticamente, ahora recién puedo colocar acá, se va a llamar, digamos, ya puede ser, bueno, el nombre que le vamos a dar a nuestra base de datos, ¿no? Entonces le digo acá, esto voy a cerrar, esto también voy a hacer que sea un poco menos, ya, productos, digamos, ¿sí? Ese va a ser nuestro, ya, y se cierra con esto. Además, al finalizar, nos va a presentar la comita más. Ya, ahí que hacemos, cerramos, ¿sí? Cerramos la comidita. Y aquí podemos decir, cerramos la comidita acá. Y recién, nosotros podemos recién cerrar la comilla que le corresponde al mensaje como tal.
Ya, esa es la manera de colocar comillas a un mensaje que quiero, porque cuando colocamos comillas quiere decir que ahí termino la cadena que se va a mostrar por pantalla, pero yo quiero que producto salga entre comillas. Y le vamos a decir acá productos punto data. Como es binario, es punto data. ¿Ya? Esa va a ser la primera opción. Bien. Vamos a tratar. Entonces le vamos a decir en la... Ahora sí, acá. Esto va a ser para crear el archivo. Se tiene que crear. Aquí le vamos a decir. Está ahí más o menos. Ya. Bien. La opción 1 va a ser crear. La opción 2 va a ser el registro de datos. ¿Ya? El registro datos. Otros le llaman carga, registro de datos. ¿Sí? Vamos a hacer acá para poder igualar a nuestro, así, para que sea uno solo. Ya, ahí. Listo. Ya, luego, después de crear, podemos mostrar el listado, ¿no? Entonces acá va a ser la opción número 3. Entonces aquí se está repitiendo 4, esto que sea 5 y esto que sea el 6. Bien, aquí qué va a hacer, pues ahí registra y vamos a decir listado general de productos. Entonces listado general de productos. Listo. Igual acá vamos a tratar de colocarle unos puntitos para que vaya junto con esto. Listo. Inicialmente haremos esos 3 y el salir va a ser número 4. Luego vamos a ir adicionando algunos elementos más. En sí vamos a ver cómo se hacen las operaciones, cómo se crea prácticamente la base de datos, ¿no? Bien, venimos acá y le decimos, tenemos hasta la opción número 4. Aquí también venimos y decimos la opción número 4. Bien, entonces, este de aquí borraremos, que ya no nos serviría. Eso hemos hecho en las primeras clases, ¿no? De llevar modular. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tengo creado, ya tengo establecido el menú. Voy a ejecutar para ver cómo nos va. Ahí está, menú principal, ¿no? Pero aquí nos dice estructuras selectivas, ¿no? Entonces el otro está corriendo, ¿no? Esto significa aquí hay que decir building file. Ahí tenemos error. Ahí ya. El handle requiere de qué? De la librería Windows. Ese sí no está en el bits, ¿no? Hemos dicho. Incluye en este caso Windows. Ya, si no nos va a dar un pequeño error. Uy, nos ha dado error acá en la estructura, en el tipo de dato. Tal vez estamos estableciendo a ver, 24, 5, 6, no está bien.
Inge, creo que estaba empezando desde el 2, ¿no? Desde el 1, o no sé. ¿De cuál? A ver. Dice menú principal 2, pero eso no creo que afecte, ¿o sí? En el 2. Sí, ¿En qué link? ¿En qué número de el link? menú principal Ahí está. está en 30,2, dice. Ya. No sé si... La... Este sería el título. Ujú. Luego, este es yo quiero por debajo. En la 20,4, 20,5, 6, 7. A ver, vamos a recompilar. No, vamos a ver. Nos hemos salido, ¿no? A ver, vamos a incluir. No creo que falte algo. Bits. Bits. Sí, punto H, no creo que sea. A ver, esto bien, acá está bien. Falta a veces se nos falta estitos, ¿no? A veces esa sintaxis a veces no son, después todo está bien. Sí, yo creo que faltaba alguna librería, porque está ahora una maravilla. Incluido al bits más, ya, incluido al bits, está Windows, ya. A veces se nos da alguna librería, ¿no? Muy bien. Venimos acá y bueno, ya tenemos. Hoy, ¿por qué no se está corriendo esto? Si hemos cambiado ya estructuras selectivas. Ah, menú plantilla estamos hablando. Ah, a ver, cerramos esto. Hemos creado otro, estamos con otro. Archivo producto. Ya decía RAM, qué RAM, qué RAM. Ya. Aquí no sé qué hemos hecho, pues incluye Windows, era. Windows, así era. Nosotros hemos incluido cualquier cosa. Y ya. Y ya. Acá, ¿qué nos faltaría? Ah, creo que es su retorno 0. Y listo, creo que es eso. Ahí está, ¿no? Muy bien. En el menú nomás se nos está. Ahí está. Esta es la manera de sacar estas comillitas. Ya, hay veces, no, si cerramos comillas, cierra como si fuera el mensaje. Ya, entonces, estos dos hemos hecho y vamos a empezar ahora sí, ¿no? Este es el menú nada más.
Entonces venimos acá y debemos crearnos una estructura. Las estructuras siempre trabajando como variables globales. ¿Ya? Entonces le voy a decir struct ya. Ahí tenemos struct y le vamos a decir digamos la tabla producto, así. Bien, ¿qué atributos? Le vamos a decir, digamos, su código, ya. Le vamos a decir de tipo char, podemos decir. Su descripción. Ya. Luego de tipo float, digamos su precio, así. Ya, 3 elementos, nada más, para poder entender, ¿no? Después se puede ampliar y se puede combinar inclusive estructuras. Así como hemos hecho la fecha, por ejemplo, ¿no? La fecha, puedo agarrar acá, puedo colocar fecha de vencimiento, por ejemplo, y agarro la estructura fecha. Entonces se puede combinar acá todo. Bien, entonces ya tenemos nuestra estructura. Vamos a ir a crear el archivo. Ya lo primero, bajo esta estructura. Entonces el primero dice crear. Ya, y bueno, y le vamos a decir acá justamente crear archivo. Ya, eso va a ser. Bien, venimos acá y vamos creando, ¿no? Entonces voy ahí. Bueno, lo primero que debo crearme es, y nos dice, ¿no? Un archivo de tipo file. Entonces, ¿con qué comando? Nos dice con el file, ¿no? File y el nombre del archivo, del alias. Y tiene que ser prácticamente un puntero. Yo le voy a llamar archivo así. Así. File, archivo. Estoy creando un archivo. Es como que creando la base de datos. Un puntero para que se cree luego la base de datos. Porque eso es lo primero que nos pide. Crear un puntero para luego crear la base de datos. Pero de tipo archivo. Entonces yo le digo, ese arts, ahí está, así se llama. Es un archivo. Voy a abrir con el FOP. ¿Sí? Nos dice FOP. Y le estoy diciendo que cree, que se va a llamar mi base de datos productos, así. Punto dat. Y debo darle su atributo. Y eso viene de acá, justamente de esta parte. Ahí, con esto vamos a trabajar. Vamos a darle su modo de apertura. ¿Ya? Su modo de apertura yo quiero que sea, entonces dice, solo escritura. Si el archivo existe, se sobreescribirá. Y si no, se creará. Entonces yo quiero eso, que se crea a la vez. Entonces vengo acá y su modo se coloca acá. Y quiero binario, entonces quiero, esto es binario. Listo. De esta manera yo estoy logrando crear la base de datos mediante un archivo, un puntero
ya, de tipo archivo. Entonces, ahora verifico si se ha creado. Vamos a ver cómo dice, ¿está correcta la base de datos creada? Así, ¿no? Les pregunto si este archivo, cuando se va creando, me da como un verdadero. O sea, me establece, pregunto si es igual a nulo. ¿Ya? Si es igual a nulo, no existe. Entonces me salgo, no saco ningún mensaje. Si gustan, sacan también. No se creó. Podemos establecer acá un mensajito. Error. O simplemente le decimos que se salga. Ya, ahí. Éxito. Y si no, fuera. No existe, no podemos hacer. Y sea exista o no exista, de alguna manera hay que asegurarnos de que se cierre cualquier base de datos que se hubiese aperturado. Para nuestro caso, el Arch que hemos creado. Entonces, con eso verifico si se ha creado correctamente e igualmente cerramos en este caso, nuestro archivo o base de datos. Mediante este algoritmo estamos logrando pues, crear una pequeña base de datos de tipo binario, que es .dat. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta hasta acá. ¿Todo claro? No, ¿Me dicen? ingeniero. Me dicen ustedes. Todo claro, ingeniero. Perfecto. Hasta aquí voy a hacer correr. Ya, voy a ejecutar. No le hemos dado su dimensión, ¿no? A ver, digamos, vamos a dar 41 aproximadamente. Aquí es punto com. Ahí está. Voy a venir acá y justo estoy aquí, miren, aquí se ha creado mi código, se llama archivo producto. Acá tiene que crearse. ¿Ya? Ahí no hay nada, ¿no? Se fijan, no tengo nada. Le voy a hacer la opción 1. ¿Ya? La opción 1. Obviamente, ahí podemos sacar un mensaje, ¿no? Se creó correctamente la base de datos, se creó correctamente eso. Hago 1, presione Enter. Podemos decir, se creó la base de datos. Así. Ya, no estamos diciendo nada, pero vengo acá. Y ya se me crea. Ahí está, esa es su base de datos. Entonces, la primera es para crear. Ahora, por si acaso, ¿no? Si cada vez yo hago el 1, una sola vez se hace eso. Una sola vez. Si hago por segunda vez, digamos ahorita lleno, voy a cargar datos y hago otra vez el 1, me borra todo. O sea, es para resetear, en otras palabras, en la base de datos. Te crea otro, pero en este caso sin datos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Por única vez se hace. Yo ya no voy a hacer el 1 porque ya tengo creado prácticamente. ¿Ya? Entonces podemos colocar ahí, tal vez se creó correctamente la base de datos, algo así. A ver acá, vamos a cerrar esto. Aquí mismo, ¿no? Antes de establecer acá un code, se creó correctamente, o se creó la base de datos. La base de datos. Ya, la base de datos producto. ¿Qué le vamos a decir? Otros
le llaman no tanto como base, se creó para nosotros no es tanto base, ya va a ser la estructura. Se creó la estructura producto, que es una tabla nada más, productos, así se llama acá, punto data. Ahí le vamos a decir, listo. Ya es un mensajito más. Entonces yo puedo venir acá, donde estamos. ¿Dónde estamos? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Lo voy a borrar esto. Ya. Ok, no creo que me deje. Así sí, lo estamos usando todavía. Ya. Muy bien, lo estoy borrando. Y ejecutamos esto. Está muy grande. Muy bien. Lo he borrado, ¿no? Uno le digo. No, se creó la estructura productos.data, ¿no? Listo, con eso ya sabemos que se crea. Bien, entonces vamos con la carga de datos, ¿no? Vamos con la carga de datos. Ya les dije, eso se hace por única vez, cuando por primera es como que llevas tu código, vas a crear la base de datos en otra máquina, sí o sí ejecutas el primero, porque si no, no vas a poder hacer, ¿no? En este caso, otro elemento. Venimos acá, ¿y dónde estamos? Opción 2. Igual vamos a copiar acá. Se registró producto, se registró correctamente, así vamos a decir. Se registró producto. Ya, eso es cuando ya no voy a establecer ahí nada más, no hay punto nada, sino registro, que es el que se cargó de, ¿no? El dato. Luego vamos a tener system pause, esto ya está de más. Vamos a ver. Bien. Ya, muy bien. Acá entonces le vamos a decir carga datos. Bien, vamos a crear este método, su proceso. Vamos acá, ahí. Bien, lo primero que debemos hacer en todas las operaciones, crear el archivo, abrir, verificar y también cerrar. O sea, estos elementos, cualquier operación que se vaya haciendo. Solamente que la variación va a ser así, para toda operación que se vaya haciendo. Creo el archivo, ahora. Debo abrir para guardar datos, ¿no? Entonces hemos dicho, acá está justamente, debo almacenar en este documento, nos dice, si quieres agregar, utilizas A, los datos se agregarán al final del archivo. Entonces vengo acá y le digo, va a ser binario, sigue siendo, entonces es A. ¿No?
Con esto estamos logrando hacer la apertura para poder almacenar información. Igual, preguntamos si es nulo y si no hay la tabla, bueno, nos va a dar error y nos va a botar directamente. Bien, yo tengo mi estructura de producto. Quiero crearme un objeto para que en ese objeto yo cargue los datos y recién lo almacene en el archivo. Así también trabajamos, ¿no? En los lenguajes. Entonces, aquí le voy a decir, mi tabla es de producto, ¿no? De producto. Así se llama. Me voy a crear un objeto. Que se va a llamar producto. Ahí. Okay. Que se va a llamar producto. Ahí estamos. En esto voy a pedir los datos. En este objeto. Ya tiene la estructura y luego recién lo voy a almacenar en el archivo. Entonces acá le decimos code. Ya, ingrese código de producto. Código de producto. Ahí tenemos. Ingrese código de producto, ¿no? Pedimos. Ya tenemos nuestro objeto, se llama producto. Punto, ya tenemos ese objeto creado y código. Estoy pidiendo todos los datos, ahí voy a pedir. Ahora, yo quiero que esto sea la clave de acceso, la clave primaria que nosotros llamamos. ¿Ya? Para eso voy a utilizar el comando es ffflush. Me permite colocar índice a la estructura. fflush stdin. Ya, esto permite establecer índice a la estructura. Ya, permite índice a la estructura. Con esto le estoy diciendo que el código es la clave de acceso. Luego decimos aquí code. Ingrese detalle o descripción. Ya, ingrese, vamos a decir acá. Y puntito y vamos a cerrar puntito y coma. Y pedimos, ¿no? Acá en nuestro objeto que hemos creado, producto, estableciendo acá, tenemos que pedir, sin producto, punto, descripción. Lo mismo hacemos para el otro, ¿no? Code, ingrese, precio unitario. Muy bien, venimos acá, sí, ahí. Nos faltaría puntito y coma, nos va a dar error, ¿no? Ahí. Muy bien. Entonces decimos sí. Y pedimos, ¿no? En producto punto precio. Listo. Con esto, ¿sí? Hasta acá hemos establecido el índice, estamos pidiendo en esa variable producto todos los datos que se van a registrar en el archivo. ¿No? Que se van a registrar en el archivo. Ahora, ¿cómo
cómo registro, o sea, cómo hago una escritura. Entonces acá justamente nos dice, esto es apertura de modo solo escritura. Ya debo hacer eso, ¿no? Debo establecer eso. Entonces acá le decimos, una vez que tengo fwrite, ya le digo fwrite. Ahora, ¿qué voy a almacenar? Ya, ¿qué voy a almacenar? Este objeto que carga. Entonces, es como que los datos de ahí necesito, y los voy a decir aquí, es ampersand. Ampersand se dice producto. Ya, ahora, ¿cuál es el tamaño? ¿Cuántos registros tiene? O sea, ¿cuántas columnas, no? Entonces le digo 6 of. Y aquí le decimos size of de la estructura, entonces para que agarre todos los campos de producto. Así se llama nuestra estructura, ¿no? ¿Cuántos quieres almacenar? Un hito. Ahí si quiero de 2 o qué sé yo, ¿no? Y coma y el nombre de nuestro archivo, de nuestro archivo que hemos creado. Listo. Y bueno, ¿no ven? Cargamos, guardamos y hay que cerrar. Hay que cerrar. Todo hay que cerrar. Una vez que cargo, almaceno y lo cierro. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta, una consulta. Sí, no sé si se entiende todo el proceso de carga. ¿Preguntas, jóvenes? Voy a compilar por si acaso. Acá hemos debido quitar su llavecita. Muy bien. Bueno, ahorita voy a crear el 2 y hasta crear el 1 y ya está. Directamente es el 2. ¿Ya? Código de producto, digamos 100. Productos de supermercado, digamos, le digo leche pil. Hemos hecho el gets, no me acuerdo, a ver, vamos a ver. No nos está dando, creo que no hemos hecho el gets. Vamos a ver dónde hemos hecho su consigna, más que vamos a agarrar. Sí, aquí. Ya, muy bien. En la descripción lo vamos a hacer con el signo. Trataremos de establecer a ver, vamos a hacer la prueba con el gets. Ya, gets, le digo producto punto descripción. Ahí estamos. Creo que ese es, por eso no nos daba. Vamos a venir acá. El 2. Código, digamos 200. Descripción. A ver, vamos a decirle para integrar. No nos agarra, ¿no? Nos está dando error. Es como que nos estuviera haciendo en espera, ¿no? A ver, 3.50, 3.5.
Vamos a ver qué hemos hecho acá. Nos tendría que pedir el precio unitario. Code, descripción, perfecto. No sé si nos está faltando el sin.ignore. No creo. A ver, vamos a correr. Vamos a ir corriendo. Uy, como si nada. Ya, vamos a ver. Haremos la prueba en 2. Debería decir 300. Su descripción. A ver. Galletas. Galleta integral. Es como no nos sacara su mensaje, ¿no? A ver, 2.5. No se estuviera agarrando. Bien, vamos a llamar lista un ratito antes de que... Espero que haya marcado. Bien, está Fabricio Sebastián. Presente. Muy Presente. bien. María Cristina. Presente. Muy bien. Benjamín. Presente, ingeniera. Eric Butrón. Jaco Braulio. No está Jaco. Bueno. Alexander. Oscar Wilson. Oscar, ¿estás? Oscar Wilson Choque. Limber Álvaro. Marco Antonio Condori. Elian Humbert. Jonathan Bryan. Juan Alberto Delgado. Henry Huanca. Henry. No está Henry Huanca. Armando Jesús Foronda. Presente, ingeniero. Muy bien. Ya, no está Henry. Ya, vamos a poner falta. Carlos Eduardo Guarachi. Rosy Guaita. Presente, ingeniera. Henry Báñez. Jonathan Ibarra. Presente, ingeniera. Fernando Illanes. Presente, ingeniero. Alejandro Cheín. José Machaca. Claudia Magariños. Qué rápido, ¿no? Milagros. Harold Mendoza. No está Milagros. Bueno. Harold Mendoza. José Miguel. Augusto Pacar. Agustín. José Miguel Oblitas. Milán. Milán Paz. A ver. Mateo. Podrían faltar varios. Bastante. Javier Antoni. Javier Pérez.
Sí, aquí estoy, ingeniero. Muy bien. Eric Marcelo Pinto. Eric. Evergari. Presente, ingeniero. Víctor Mamani. No, Víctor Emanuel había sido. Víctor Emanuel. Juan Francisco Rivera. Diego Rodrigo Galindo. Presente. Bien. Josué Santos. Josué Santos. Laura Belén. Ahí está, ¿no? Ya, muy bien. Juan Valle. Juan Valle. No está. Brian Anthony. Presente, ingeniero. José Daniel Vargas Beizaga. Presente. Muy bien. Antonio Vera. Y Nicolás. Muy bien. Bien, quedamos ahí. Si tienen alguna pregunta, les espero a partir de las 9, por favor. Vamos a ver esta parte. Quedamos aquí en la creación y parte del registro de datos, ya en este tipo de estructura. Voy a pasarles en este momento el código. Vamos a ver cómo les va a ustedes. Igual voy a mandar en un ya, enseguida. Bien, quedamos aquí, jóvenes. Quedamos entonces acá. Enseguida les mando esto, control C, control V voy a hacer. Y nos vemos el día miércoles y a la noche, por favor, para poder ver sus grupos ya y poder voy a tener que llamar por grupo, si no, si ya tengo armado, chicos, ya sé quién es quién, pues para poder reunir en uno. Por favor, estén atentos por grupos. Ya, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos acá. Se cuidan mucho, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero. Nos vemos. Hasta luego. ingeniero. Hasta luego.